Nunca imaginé que el silencio pudiera tener un sonido propio, pero en ese momento, parada en medio de mi sala de estar vacía, lo escuchaba perfectamente. Era un sonido limpio, nítido, con olor a madera de nogal y pintura fresca. Estaba en el piso 25 de una de las torres más exclusivas de Santa Fe, en la Ciudad de México. A mis pies, el caos de la ciudad parecía un hormiguero lejano y mudo. Aquí arriba, todo era paz. Todo era mío. Me llamo Beatriz. Tengo 35 años y soy directora de marketing para América Latina de una tecnológica multinacional. Esa es mi etiqueta oficial. Pero la etiqueta que mi familia me puso desde que nací es otra, la oveja negra trabajadora, la que no necesita ayuda, la que siempre debe ceder. Pasé mi mano por el respaldo del sofá. Era una pieza de cuero italiano color crema, importado directamente de Milán. Me había costado 180,000 pesos. 180,000. Lo recuerdo no por presunción, sino porque cada peso de ese mueble representaba horas de sueño perdidas, correos contestados a las 3 de la mañana y reuniones interminables con clientes difíciles. No era solo un sofá, era mi trofeo. Cerré los ojos y respiré hondo. El aire olía a éxito. Olía a que, por fin, después de toda una vida compartiendo habitación, prestando mi ropa, y viendo cómo mis cosas desaparecían misteriosamente para aparecer en manos de mi hermana mayor, tenía un espacio sagrado. Desde niña, el concepto de propiedad privada en mi casa había sido un chiste. Lo que es tuyo es de tu hermana, decía siempre mi madre, Yolanda. Lorena, mi hermana mayor, era la niña bonita, la carismática, la que soñaba con ser actriz o modelo y terminó casándose 3 veces antes de los 38 años. Yo era Beatriz, la cerebrito, la que sacaba dieces, la que consiguió becas para no ser una carga. Y como yo era la fuerte, se asumía que mi deber era sostener a la débil. Pero este departamento era mi línea en la arena. Mi santuario. Aquí no había juguetes tirados, no había gritos, no había dramas de divorcio. Solo estaba yo y mi preciosa soledad. Caminé hacia la cocina, una isla de granito negro impecable. Abrí una botella de vino tinto para celebrar mi primera noche oficial viviendo allí. Mientras el líquido rubí caía en la copa, sonó mi teléfono. Era un mensaje de mi jefe. Felicidades por la casa. Mañana necesitamos hablar. Tengo una propuesta. Sonreí. La vida, por primera vez, parecía estar perfectamente alineada. No sabía que, en realidad, ese era el punto más alto de la montaña rusa justo antes de la caída libre. Miré alrededor una vez más, admirando cómo la luz del atardecer bañaba mis muebles cuidadosamente elegidos, sin saber que sería la última vez que vería mi hogar así. La fortaleza de soledad que había construido estaba a punto de ser asediada, y el enemigo no vendría de fuera, sino que tenía mi misma sangre. A la mañana siguiente, la oficina era un hervidero, pero la oficina de mi jefe, con sus paredes de cristal, estaba inquietantemente tranquila. Beatriz, siéntate, dijo él, con esa sonrisa que tienen los jefes cuando te van a dar más trabajo disfrazado de premio. Singapur. 6 meses. Te necesitamos para liderar la expansión en el mercado asiático. Es el puesto de directora regional. Es tuyo si aceptas irte la próxima semana. Sentí que el estómago se me iba a los pies. ¿Singapur? Era el sueño de cualquier ejecutivo. Un aumento de sueldo considerable, prestigio internacional, una experiencia de vida increíble. Pero entonces, la imagen de mi departamento nuevo cruzó mi mente. Apenas había desempacado la última caja. Apenas había estrenado las sábanas de hilo egipcio de mi cama. Es una oportunidad increíble, respondí, tratando de que mi voz no temblara. Pero acabo de comprar mi casa. Literalmente, ayer fue mi primera noche. La empresa cubre el alojamiento allá, por supuesto. Un departamento de lujo en el centro. Y te daremos un bono por desarraigo, insistió él. Beatriz, eres la mejor que tenemos. No hay nadie más en quien confíe para esto. Salí de la reunión con la cabeza dando vueltas. Caminé por el pasillo, mirando mi reflejo en los vidrios. 35 años.
Soltera. Sin hijos. ¿Qué me ataba realmente a México además de 4 paredes y unos muebles caros? Mi carrera era mi vida. Si rechazaba esto, me estancaría. Esa tarde, regresé a mi departamento. La luz dorada del sol entrante me recibió como un abrazo cálido. Me senté en mi inmaculado sofá italiano y miré alrededor. Podría cerrar el departamento. Dejarlo así, como una cápsula del tiempo, esperándome. 6 meses pasarían volando. El problema era quién lo cuidaría. Pensé en contratar una empresa de administración de propiedades. Gente profesional que viniera una vez a la semana a limpiar el polvo, echar agua en las tuberías y regar las plantas. Era lo lógico. Era lo seguro. Pero entonces, cometí el error de llamar a mi madre para contarle la noticia. ¡Ay, mi vida! ¡Qué orgullo! Gritó Yolanda a través del teléfono. Singapur, eso está lejísimos. ¿Y qué vas a hacer con tu casa tan bonita? No la vas a dejar sola, ¿verdad? Con tanta inseguridad que hay. Se te pueden meter paracaidistas, o puede haber una fuga de agua y nadie se entera hasta que se inunde todo el edificio. Pensaba contratar a una empresa, mamá. ¿Tienen seguros y... ¿Una empresa? Me interrumpió con tono escandalizado. ¿Vas a dejar que extraños entren a tu casa nueva? ¿Gente que no conoces hurgando en tus cosas? No, Beatriz, no seas ingenua. Esas empresas roban. Te cambian los muebles originales por copias y ni cuenta te das. La semilla de la duda, plantada con la precisión quirúrgica que solo una madre posee, empezó a germinar. ¿Entonces qué sugieres? Pregunté, ya intuyendo la respuesta. Nosotros la cuidamos, hija. Tu padre y yo podemos ir 1 o 2 veces por semana. Abrimos ventanas, regamos las plantas, recogemos el correo. Somos tus padres, ¿quién va a cuidar mejor tus cosas que tu propia sangre? Sonaba tan razonable. Tan amoroso. Por un momento, olvidé los años de límites traspasados. Olvidé las veces que Lorena tomaba mis ahorros prestados y mamá la encubría. Quería creer que, ahora que era una mujer adulta y exitosa dueña de una propiedad millonaria, me respetarían. Quería creer que habían cambiado. Está bien, mamá, dije, sellando mi destino con esas 3 palabras. Pero tenemos que hablar de las reglas. Vamos a cenar esta noche. Llegué a la casa de mis padres en la colonia Narvarte con una botella de vino y un juego de llaves en la bolsa. La casa olía a mole y a naftalina, ese olor inconfundible de la infancia que mezcla confort y asfixia a partes iguales. Mi padre, Ramiro, estaba sentado en su sillón reclinable viendo las noticias. Se levantó con dificultad para abrazarme. Papá siempre fue un hombre de pocas palabras, un satélite que orbitaba alrededor de la gravedad inmensa de mi madre. Felicidades, hija, murmuró, dándome unas palmaditas en la espalda. Te va a ir muy bien por allá. Nos sentamos a la mesa. Para mi alivio, Lorena no estaba. ¿Y Lorena? Pregunté, no porque la extrañara, sino para tantear el terreno. Mi madre suspiró dramáticamente mientras servía el arroz. Ay, ya sabes. Felipe y ella están peleados otra vez. Él es un imbécil, Beatriz. Le gritó enfrente de los niños. Tu hermana está muy sensible con el embarazo. Pobrecita, con 3 hijos y 1 en camino, y ese hombre que no la valora. Sentí la punzada habitual de culpa inducida. La narrativa de pobre Lorena era el guión oficial de nuestra familia. Yo era la fuerte, ella era la víctima eterna. Bueno, pero tienen su casa, ¿no? Dije, tratando de desviar el tema hacia lo práctico. Sí, sí, aunque ese departamento es un huevito. Apenas caben, dijo mamá, restándole importancia con la mano. Pero hablemos de ti. ¿Seguro que te vas 6 meses? Sí, mamá. Y por eso quería darles esto. Saqué el juego de llaves de repuesto y lo puse sobre el mantel de flores. Brillaban bajo la luz amarilla de la lámpara del comedor. Estas son las llaves de mi departamento. Solo hay 2 juegos. El mío y este.
Mi madre las tomó como si fueran una reliquia sagrada. Sus ojos brillaron, y por un segundo, vi algo allí que me dio escalofríos. No era solo gratitud, era codicia. Pero desapareció tan rápido que pensé que lo había imaginado. Gracias por la confianza, hija. No te preocupes por nada. Mamá, papá, escuchen bien, puse mi tono de voz de reunión de negocios. Las reglas son estrictas. Nadie puede vivir ahí. Nadie puede quedarse a dormir. Es solo para ir a revisar, regar las plantas y asegurarse de que todo esté bien. Absolutamente nadie más puede entrar. Ni Lorena, ni los sobrinos, ni amigos. Nadie. Mi madre soltó una risita nerviosa, como si le hubiera contado un chiste tierno. Ay, Beatriz, qué exagerada eres. Ni que fuéramos a hacer una fiesta rave. Claro que sí, hija. Entendemos. Tu casa es tu templo. Solo iremos tu padre y yo. Te lo prometo por la Virgen de Guadalupe. Miré a mi padre. Él asintió solemnemente mientras masticaba una tortilla. Tu madre tiene razón. No te preocupes. Ahorra ese dinero de la administración. Nosotros nos encargamos. La familia está para apoyarse. Lorena tiene su vida, está muy ocupada con sus dramas, añadió mi madre, sirviéndome más mole. Ni tiempo tendrá de pensar en tu casa. Además, ella sabe que eres muy especial con tus cosas. Especial. Esa era la palabra clave que usaban para decir egoísta o neurótica. Pero decidí dejarlo pasar. Quería irme a Singapur con la mente tranquila, y tener a mis padres vigilando el departamento me parecía la mejor opción en ese momento. Confío en ustedes, dije, y sentí que una piedra se me quitaba del pecho. Qué ilusa fui. No me di cuenta de que al entregar esas llaves, no estaba asegurando mi patrimonio, sino firmando su sentencia de muerte. La cena transcurrió entre anécdotas y risas. Me sentí querida. Me sentí parte de la familia. No sabía que esa calidez era el preludio de la traición más grande de mi vida. Al despedirme en la puerta, abracé a mi madre. Ella me apretó fuerte. Ve tranquila, mi niña. Tu casa estará igualita cuando regreses. Te lo juro. Sus palabras resonarían en mi cabeza meses después, no como una promesa, sino como una burla cruel. Los primeros 3 meses en Singapur fueron un torbellino de luces de neón, comida picante y reuniones en rascacielos que tocaban las nubes. La ciudad era eficiente, limpia y futurista, un contraste brutal con el caos colorido de México. Me adapté rápido. Trabajaba 12 horas al día, y por las noches, me dejaba caer en la cama de mi apartamento corporativo, exhausta pero satisfecha. La distancia física me dio una claridad mental que no había tenido en años. Sin las llamadas constantes de Lorena pidiendo dinero prestado, sin los domingos obligatorios en casa de mis padres escuchando quejas, me sentía ligera. Libre. Cada semana, religiosamente, hacía una videollamada con mi madre. ¿Cómo está la casa, mamá? Preguntaba yo, con el fondo del Marina Bay Sands detrás de mí. Preciosa, hija, preciosa, respondía ella siempre. La veía sentada en su cocina de siempre, o a veces en la sala de su casa. Fui ayer a regar los helechos. Todo está en orden. Tu padre fue a checar el gas. Ni una mota de polvo. Gracias, mamá. En serio, no saben cuánto me tranquiliza. Para eso estamos. Tú concéntrate en triunfar. Todo parecía perfecto. Demasiado perfecto. Hacia el 5.º mes, las cosas empezaron a cambiar sutilmente. En las videollamadas, mi madre parecía más distraída, más ansiosa. A veces escuchaba ruidos de fondo que no encajaban, pero cuando preguntaba, ella decía que era la televisión o los vecinos. Luego llegó el mensaje que debió haber encendido todas mis alarmas. Un martes por la mañana, recibí un WhatsApp de mi madre: tu hermana se divorció de Felipe. Definitivo. Él la corrió de la casa. Pobrecita, está destrozada y ya le falta poco para dar a luz. Leí el mensaje y sentí una mezcla de pena y hastío. Era el tercer divorcio.
Lorena siempre elegía a hombres que parecían proyectos de remodelación y cuando no cambiaban, ella se derrumbaba. Respondí de inmediato, lo siento mucho, mamá. ¿Está bien? ¿Necesitan dinero para un hotel o algo mientras se acomoda? La respuesta de mi madre tardó en llegar, no te preocupes por el dinero, hija. Ya lo resolvimos. Lo importante es que la familia esté unida. Tú sigue en lo tuyo. Ya lo resolvimos. Esa frase debió haberme helado la sangre. Pero estaba a miles de kilómetros, sumergida en la preparación de un lanzamiento de producto masivo. Pensé que Lorena se había ido a vivir a la casa de mis padres, en su antigua habitación. Era lo lógico. Era lo que siempre pasaba. Pobre Lorena, pensé mientras guardaba el teléfono y entraba a una sala de juntas. Ojalá esta vez aprenda. No volví a preguntar los detalles. Fue mi gran pecado, la omisión por comodidad. No quería involucrarme en el drama, así que acepté la vaga seguridad que me ofreció mi madre. Faltaban 3 semanas para mi regreso. Ya estaba soñando con mi sofá italiano, con mi vista a la ciudad, con mi silencio. No sabía que mi sofá ya no existía. No sabía que mi silencio había sido asesinado por gritos infantiles y canciones de cuna a todo volumen. La tormenta ya había arrasado mi hogar, y yo seguía sonriendo bajo el sol de Singapur, completamente ignorante del desastre que me esperaba. Era la 1 de la mañana en Singapur cuando mi teléfono empezó a vibrar sobre la mesita de noche, zumbando como un insecto furioso. Lo ignoré la primera vez, pero la insistencia era tal que el aparato casi se cae al suelo. Miré la pantalla con un ojo abierto. Mireya. Mi mejor amiga de la universidad y, casualmente, vecina del edificio de enfrente en mi complejo residencial en Santa Fe. ¿Qué pasa, Mireya? Contesté con la voz pastosa. Son las. Beatriz, despierta. Tienes que ver esto ahora mismo. Su voz era un susurro a gritos, cargado de pánico. Te voy a poner en videollamada. No hables, solo mira. La pantalla cambió. Ya no veía la cara de mi amiga, sino una imagen granulada y oscura tomada desde su balcón. Enfocaba hacia la entrada de mi edificio. ¿Qué estoy viendo? Pregunté, frotándome los ojos. Espera, mira ahí, en la zona de carga. Entrecerré los ojos. Había un camión de mudanzas pequeño y una camioneta tipo pick-up estacionada en la bahía de servicio. Unos hombres con overoles manchados de blanco estaban bajando cosas. Placas de tablaroca. Cubetas de pintura. ¿Están haciendo remodelaciones en el edificio? Pregunté, confundida. No en el edificio, Beatriz. En tu departamento. Esas cosas las subieron al piso 25. Llevan 3 días así. Pero eso no es lo peor. Mira lo que están sacando ahora. La cámara del celular hizo zoom. La imagen tembló un poco y luego se estabilizó. 2 hombres cargaban un objeto grande, envuelto torpemente en plástico, pero una esquina estaba descubierta. Reconocí el color crema. Reconocí la textura de la piel. Reconocí la forma de las patas de metal cromado. Ese es mi sofá, susurré, sintiendo que el aire se escapaba de mis pulmones. Ese es mi sofá italiano. Lo están subiendo al camión de basura, Beatriz. Al de basura voluminosa. No es una mudanza. Lo están tirando. No puede ser. Grité, saltando de la cama. Y llámales. Diles que se detengan. No puedo, los de seguridad no me dejan pasar a tu torre sin autorización. Beatriz, hay más. Ayer vi subir una cuna. Y un montón de cajas de pañales. Y, creo que vi a tu hermana en el balcón fumando. El mundo se detuvo. Lorena. Embarazada. Fumando en mi balcón. Tirando mis muebles de diseñador a la basura. Colgué la llamada sin despedirme. Mis manos temblaban tanto que apenas podía marcar. Llamé a mi madre. Buzón de voz. Llamé a mi padre. Buzón. Llamé a Lorena. Sonó 3 veces y luego me mandó al buzón.
Me metí a la aplicación de mi banco. Compré el primer vuelo de regreso a Ciudad de México. Costaba una fortuna por ser de último minuto, casi $3,000, pero no me importó. Me vestí en 5 minutos, tiré todo en la maleta sin doblar y salí corriendo al aeropuerto de Changi. Durante las 20 horas de viaje, no pude dormir ni un segundo. La imagen de mi sofá siendo arrastrado como basura se repetía en mi mente en un bucle infinito. La rabia crecía en mi pecho como un tumor caliente, expandiéndose, quemando. No era solo un mueble. Era la falta de respeto. Era la mentira. Ya lo resolvimos, había dicho mi madre. Claro que lo habían resuelto. Habían resuelto sacrificarme a mí, una vez más, en el altar de la Santa Lorena. Aterricé en la Ciudad de México a las 6 de la tarde. El cielo estaba gris y llovía, un reflejo perfecto de mi estado de ánimo. No pasé a casa de mis padres. Le dije al taxista que fuera directo a Santa Fe. El tráfico estaba imposible, como siempre, pero mi ansiedad hacía que cada semáforo en rojo se sintiera como una eternidad en el purgatorio. Cuando el taxi finalmente se detuvo frente a mi edificio, la imponente torre de cristal que antes me llenaba de orgullo, ahora me parecía una escena del crimen. Subí al elevador. Piso 25. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Llegué a mi puerta. Saqué mis llaves. Las introduje en la cerradura y giré. Nada. Se atoraban. Probé de nuevo, forzando un poco. No giraban. Hijos de puta, susurré. Habían cambiado la cerradura. Golpeé la puerta con el puño cerrado. Abran. Sé que están ahí. Lorena. Escuché pasos pesados al otro lado. Luego, el sonido de varios cerrojos abriéndose. La puerta se abrió y allí estaba ella. Lorena. Estaba enorme, con una panza de 8 meses que tensaba la tela de una camiseta vieja y manchada. Reconocí la camiseta, era una de mis blusas de seda favoritas, ahora estirada y con manchas de lo que parecía ser salsa de tomate. Me miró con los ojos muy abiertos, pero no había culpa en su mirada. Solo sorpresa y molestia. ¿Beatriz? Dijo, masticando algo. ¿Qué haces aquí? Se supone que regresabas en 3 semanas. ¿Qué hago aquí? Mi voz salió aguda, irreconocible. Esta es mi casa, Lorena. ¿Por qué cambiaste la cerradura? Ella rodó los ojos y se hizo a un lado, no para invitarme a pasar, sino porque uno de sus hijos, un niño de 4 años, pasó corriendo y gritando, estrellándose contra mis piernas. Ay, no empieces con tus dramas. Mamá me dio las llaves porque se le perdieron las suyas y tuvimos que cambiar el cilindro por seguridad. Pasa, pero no grites, el bebé está durmiendo. Empujé la puerta y entré. El golpe olfativo fue lo primero que me noqueó. Mi departamento, que siempre olía a difusor de lavanda y madera limpia, ahora apestaba. Era una mezcla densa y nauseabunda de pañales sucios, leche agria, comida frita y ese olor químico penetrante de la pintura barata fresca. Caminé hacia la sala y me detuve en seco. Sentí que las rodillas me fallaban. Mi sala no existía. El piso de madera de nogal, mi orgullo, estaba cubierto de rayones profundos, como si hubieran arrastrado muebles pesados sin cuidado. Había pegatinas de superhéroes adheridas al suelo. Y en el lugar donde debía estar mi sofá italiano de 180,000 pesos, había una alfombra de foamy de colores chillones, rompecabezas desparramados y un corralito de plástico sucio. ¿Dónde está mi sofá? Pregunté, con una calma que me asustó incluso a mí. Era la calma del ojo del huracán. Lorena cerró la puerta detrás de mí y suspiró, como si yo fuera una niña caprichosa preguntando por un dulce. Ay, Beatriz. Ese mueble no servía. Era de piel, súper frío y resbaloso para los niños. Además, ocupaba mucho espacio. Necesitábamos un área de juegos. Los niños necesitan espacio para desarrollarse, ¿sabes? ¿Lo tiraste? Lo bajamos a la bodega, o bueno, creo que los de la mudanza se lo llevaron. No sé. No importa. Es solo un mueble.
No seas materialista. Sentí que la sangre me hervía en las venas. No seas materialista. La frase favorita de los parásitos. Miré las paredes. Mis cuadros minimalistas habían desaparecido. En su lugar, había dibujos hechos con crayola directamente sobre la pintura blanca. Garabatos rojos y azules que subían hasta la altura de un adulto. ¿Y las paredes, Lorena? Son niños, Beatriz. Son creativos. Se puede pintar encima. Dios mío, acabas de llegar y ya estás atacando. ¿No vas a saludar a tus sobrinos? La ignoré y caminé hacia el pasillo. Necesitaba ver mi habitación. Mi santuario personal. El pasillo estaba obstaculizado por cajas de cartón apiladas, llenas de ropa y juguetes. Tuve que patear un carrito de plástico para poder pasar. Lorena venía detrás de mí, resoplando. Oye. Cuidado con las cosas de los niños. Llegué a la puerta de la recámara principal. Mi master suite. El lugar donde yo me refugiaba del mundo. Giré la perilla y empujé. Lo que vi me hizo soltar un grito ahogado. Fue como recibir un golpe físico en el estómago. Mi habitación, que había sido decorada en tonos grises, blancos y madera natural para evocar un spa zen, había sido violada. Las paredes estaban pintadas de un color rosa mexicano, un rosa Barbie brillante y agresivo que lastimaba la vista. No estaba bien pintado, se veían las brochazos, las gotas de pintura escurriendo por los soplos de madera fina. Mi cama king size con cabecera capitonada había desaparecido. En su lugar, había dos camas individuales con sábanas de princesas Disney y una cuna blanca armada a medias en una esquina. Miré hacia el techo. Mi lámpara de diseño, una pieza de cristal soplado que parecía una nube, ya no estaba. Ahora colgaba un móvil barato de plástico con ositos que giraba lentamente, proyectando sombras grotescas en las paredes rosas. ¿Qué es esto? Balbuceé, entrando en la habitación como una sonámbula. Lorena se apoyó en el marco de la puerta, acariciándose la barriga. Es el cuarto de las niñas y del bebé que viene. Es bonito, ¿verdad? El rosa les encanta. Decidimos que tu cuarto era el mejor porque tiene el baño adentro y el vestidor es grande. Así puedo cambiar al bebé sin salir. ¿Decidimos? ¿Quiénes decidimos? Esta es mi casa. Mamá y yo. Ella dijo que no te importaría. Que tú entiendes que la familia va primero. Además, Beatriz, tú vives sola. ¿Para qué quieres tanto espacio? Es egoísta tener un cuarto de 50 metros cuadrados para una sola persona cuando tu hermana y sus 4 hijos están apretados. Corrí hacia el vestidor. Mi walk-in closet. Abrí las puertas. Estaba vacío de mis cosas. Mis trajes sastre, mis vestidos de noche, mis zapatos de diseñador, todo había desaparecido. Ahora estaba atiborrado de cajas de pañales, ropa de maternidad y juguetes. ¿Dónde está mi ropa? Grité, girándome hacia ella con los ojos llenos de lágrimas de rabia. Tengo bolsas Chanel ahí. Tengo abrigos de lana. ¿Dónde están? Lorena señaló vagamente hacia un rincón del cuarto, donde había unas bolsas de basura negras apiladas. Ahí. Tuvimos que hacer espacio. Algunas cosas las guardamos, otras, bueno, donamos lo que ya no te quedaba o se veía viejo. Deberías agradecerme, te ayudé a depurar. Marie Kondo, ¿ubicas? Caminé hacia las bolsas negras. Abrí una. Ahí estaba mi abrigo Burberry, hecho bola, arrugado y, oh Dios, olía a orina de gato. ¿Tienes un gato? Pregunté, levantando el abrigo con 2 dedos. Ah, sí. Pelusa. Los niños querían una mascota para superar el trauma del divorcio. Se hace pipí a veces cuando se asusta, pero es un amor. Solté el abrigo. Sentí una náusea profunda. No era solo el daño material. Era la invasión total, la anulación de mi persona. Habían borrado a Beatriz de su propia casa y la habían reemplazado con una guardería grotesca. Lárgate, dije en voz baja. ¿Qué? Que te largues de mi casa.
Ahora mismo. Grité con tal fuerza que mi garganta ardió. Lorena dio un paso atrás, asustada por primera vez. Estás loca. No me puedes echar. Estoy embarazada. Tengo derechos. Mamá me dijo que podía quedarme. Esta es casa de la familia. Esta escritura está a mi nombre. Yo pago la hipoteca. Yo pago el mantenimiento. Tú eres una invasora. Agarra a tus hijos y vete. No. Lorena cruzó los brazos sobre su pecho. No tengo a dónde ir. Felipe se quedó con la casa. Mis tarjetas están bloqueadas. Si me echas, serás la responsable de que mis hijos duerman en la calle. ¿Eso quieres? ¿Quieres ser el monstruo que echa a su propia sangre? Se puso a llorar, un llanto fuerte y teatral que inmediatamente provocó que los niños en la sala empezaran a llorar también. El cacofonía era insoportable. Me di cuenta de que no iba a ganar esa noche. Ella estaba atrincherada, usando su embarazo y a sus hijos como escudos humanos. Bien, dije, temblando de ira. ¿No te vas? Perfecto. Entonces me voy yo. Pero escúchame bien, Lorena, esto no se va a quedar así. Vas a pagar cada centavo. Cada maldito centavo. Salí de la habitación rosa, pasé por encima de los juguetes en la sala y salí de mi propio departamento, azotando la puerta tan fuerte que sentí vibrar el marco. Bajé al lobby, sintiéndome una extraña, una vagabunda. Mientras esperaba un Uber para ir a casa de mis padres, miré hacia arriba, a la ventana del piso 25. La luz estaba encendida. Mi luz. Mi electricidad. Mi vida, consumida por ellos. El trayecto a casa de mis padres fue borroso. Solo recuerdo mis manos apretando el teléfono hasta que los nudillos se pusieron blancos. Llegué a la colonia Narvarte y entré a la casa usando mis llaves, las que aún tenía. Mis padres estaban cenando. La misma escena de siempre. La tele prendida, el olor a comida casera. Paz. Una paz que habían comprado a costa de mi destrucción. Cuando me vieron entrar, empapada por la lluvia y con los ojos inyectados en sangre, mi madre soltó el tenedor. Beatriz. Exclamó Yolanda, levantándose. ¿Qué haces aquí? ¿No estabas en Singapur? ¿Cómo pudieron? Dije, mi voz ronca. Les di las llaves para que cuidaran mi casa. Para que regaran las plantas. Y la convirtieron en una guardería. Dejaron que Lorena destruyera todo. Mi padre, Ramiro, bajó la mirada a su plato. Mi madre, en cambio, se puso a la defensiva de inmediato. Baja la voz, que los vecinos van a oír. No es para tanto, Beatriz. Tu hermana estaba desesperada. ¿Qué querías que hiciéramos? ¿Que la dejáramos en la calle? Podían haberla traído aquí. Señalé la casa. Tienen 3 habitaciones vacías. Aquí no caben, hija. Los niños hacen mucho ruido, y tu padre necesita descansar. Además, tu casa es enorme, está vacía, y tú estabas ganando millones en Asia. Se nos hizo lo más lógico. ¿Lógico? Me reí, una risa histérica. ¿Lógico es tirar mi sofá de 200,000 pesos a la basura? ¿Lógico es pintar mis paredes de rosa fluorescente sin preguntarme? ¿Lógico es dejar que un gato se orine en mi ropa? Son cosas materiales, Beatriz, dijo mi padre, hablando por primera vez, con esa voz suave que siempre usaba para evadir conflictos. Las cosas se reponen. La familia no. Tu hermana está pasando por un momento muy oscuro. Deberías tener compasión. ¿Y quién tiene compasión de mí? Pregunté, y sentí que las lágrimas finalmente se desbordaban. Trabajé 15 años para comprar esa casa. Es mi esfuerzo. Es mi vida. Y ustedes se la regalaron como si fuera un dulce. Nadie se la regaló, replicó mi madre. Solo es un préstamo temporal. Cuando Lorena se recupere, ella te va a arreglar todo. Ya verás. Ella tiene buen gusto. Ella no tiene ni un peso. ¿Cómo va a arreglar nada?
Pues tú la ayudas. Eres rica. Dios te ha bendecido mucho. Tienes la obligación moral de compartir con los que tienen menos. No seas egoísta, Beatriz. El egoísmo te va a dejar sola. Ahí estaba. La carta final. El chantaje emocional supremo. Me quedé mirando a mis padres. Los vi tal como eran por primera vez, no eran ancianos bondadosos confundidos. Eran cómplices. Eran ladrones. Preferían sacrificar mi felicidad y mi patrimonio con tal de no lidiar con los problemas de Lorena. Yo era su plan de retiro y su red de seguridad, y ni siquiera tenían la decencia de pedir permiso. Tienen razón, dije, secándome las lágrimas bruscamente. Soy egoísta. Y a partir de hoy, voy a ser la persona más egoísta que hayan conocido. Di media vuelta y salí. ¿A dónde vas?, gritó mi madre. Quédate a cenar, no seas grosera. No respondí. Salí a la noche lluviosa. Ya no tenía casa. Ya no tenía familia. Estaba sola. Pero en esa soledad, sentí nacer algo nuevo, una frialdad de acero. Si ellos querían guerra, tendrían guerra. Y yo tenía algo que ellos no, disciplina y recursos. Hola. Si estás sintiendo la misma rabia que Beatriz en este momento, por favor dale un me gusta a este video. Ayuda muchísimo a que más personas escuchen esta historia. Y no olvides suscribirte al canal. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escuchas? ¿Qué harías tú si tu familia hiciera esto con tu casa? Te leo. La lluvia no cesaba. Caminé sin rumbo por las calles de la colonia Narvarte, con el agua calando mi ropa y mezclándose con las lágrimas que me negaba a seguir derramando. Mi mente era un torbellino. Egoísta. La palabra rebotaba en mi cráneo. Toda mi vida había sido la hija perfecta, la proveedora silenciosa, la que pagaba las cuentas médicas de papá, la que invitaba a las vacaciones, la que prestaba dinero a Lorena sabiendo que nunca volvería. Y ahora, cuando exigía un mínimo de respeto, yo era la villana. Necesitaba un plan. Pero primero, necesitaba un techo. Busqué en mi teléfono el hotel más cercano. No quería ir a uno de lujo, sentía que no lo merecía, o tal vez quería castigarme a mí misma, sentir la incomodidad para alimentar mi furia. Encontré un motel de paso en Tlalpan, limpio pero austero. Al entrar a la habitación, con su iluminación fría y olor a desinfectante industrial, me derrumbé. Me senté en el borde de la cama dura y miré mi reflejo en el espejo frente a mí. Ojos hinchados, maquillaje corrido, cabello empapado. Parecía una loca. Se acabó, dije en voz alta a la habitación vacía. Se acabó la Beatriz buena onda. Saqué mi laptop. Afortunadamente, siempre viajaba con ella. Me conecté al wifi lento del hotel y abrí mi banca en línea. Ahí estaba la hipoteca. 45,000 pesos mensuales que se debitaban automáticamente de mi cuenta. Estaba pagando 45,000 pesos para que Lorena y sus hijos pintaran mis paredes. El primer instinto fue dejar de pagar. Que el banco se quedara con la casa. Pero eso arruinaría mi historial crediticio, mi reputación. No, eso sería un suicidio financiero. Yo no iba a perder. Ellos iban a perder. Esa noche no dormí. Pasé las horas investigando leyes de arrendamiento, despojo y daño a propiedad en el Código Civil de la Ciudad de México. Lo que leí me desanimó. Las leyes en México son notoriamente proteccionistas con los inquilinos, incluso con los invasores, los famosos paracaidistas, especialmente si hay menores de edad o mujeres embarazadas involucradas. Lorena tenía el pack completo de inmunidad, embarazo, niños pequeños, y la llave entregada voluntariamente por quien tenía la custodia, mi madre. Pero tenía que haber una forma. A la mañana siguiente, me duché con agua tibia, me puse la ropa que se había secado un poco bajo el aire acondicionado y me dirigí al Ministerio Público. La delegación de policía. El lugar estaba abarrotado, olía a sudor y burocracia. Esperé 3 horas sentada en una silla de plástico rota hasta que me atendieron. El oficial, un hombre mayor con bigote manchado de café,
escuchó mi historia mientras tecleaba lentamente en una máquina que parecía del siglo pasado. A ver, señorita. Déjeme ver si entendí, dijo, ajustándose los lentes. ¿Usted le dio las llaves a su mamá? Sí, para emergencias. ¿Y su mamá le dio las llaves a su hermana? Sí, pero sin mi permiso. ¿Y su hermana está embarazada y tiene 3 niños ahí adentro? Sí. Y destruyó mis muebles. El oficial suspiró y dejó de escribir. Me miró con esa mirada de cansancio infinito que tienen los burócratas que han visto todo. Mire, señorita. Aquí no hay delito penal que perseguir de inmediato. No es allanamiento de morada porque entraron con llave y con permiso de un familiar autorizado. No es despojo con violencia. ¿Entonces qué es? Pregunté, sintiendo que la desesperación me subía por la garganta. Es un abuso de confianza, tal vez. Pero sobre todo, es un pleito familiar civil. Si yo mando una patrulla ahorita, no la pueden sacar. Los derechos de los menores están por encima. Si la sacamos a la fuerza y le pasa algo al embarazo, usted y yo nos vamos al bote. ¿Me está diciendo que pueden quedarse con mi casa y destruir todo y yo no puedo hacer nada? Le estoy diciendo que se consiga un abogado y presente una demanda civil para terminación de comodato precario. Va a tardar 1 año, tal vez 2. Mientras tanto, se encogió de hombros, le sugiero que hable con su familia. Arreglen esto en la sala de su casa, no en un juzgado. Es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Salí del Ministerio Público temblando de rabia. La ley me había escupido en la cara. Arreglen esto en la sala de su casa. No entendían que ya no tenía sala. Mi sala era ahora un chiquero rosa. Me senté en la banqueta, afuera de la delegación, mientras la gente pasaba apresurada a mi alrededor. Me sentía pequeña, impotente. La ciudad monstruosa me estaba devorando. Pero entonces, sonó mi teléfono. Era una notificación de mi banco, cargo aprobado, Uber Eats, 850 pesos MXN. Miré la notificación. Lorena. Tenía mi tarjeta de crédito adicional para emergencias, la que le di hace años y olvidé cancelar. Estaba pidiendo desayuno para ella y sus hijos con mi dinero, mientras yo estaba sentada en la banqueta sin haber comido nada. Ese pequeño cargo de 850 pesos fue la gota que derramó el vaso. Fue el clic que necesitaba. Cancelé la tarjeta desde la app inmediatamente. ¿Quieren jugar sucio?, murmuré, levantándome y sacudiéndome el polvo de la falda. Bien. Vamos a jugar sucio. Pero yo voy a jugar con profesionales. Regresé al motel y me cambié. Tenía que ir a mi oficina. Sabía que mi jefe estaría furioso por mi regreso repentino, pero necesitaba recursos. Necesitaba a Gustavo. Gustavo era el abogado externo de nuestra empresa. Un tiburón en trajes de 3 piezas. Especialista en litigios inmobiliarios corporativos. No era barato, pero era letal. Llegué a la torre de oficinas en Reforma. Pasé mi gafete y subí. Mis compañeros me miraban extrañados, susurrando ¿no estaba en Singapur? Los ignoré y fui directo a la oficina de Gustavo en el piso legal. Su asistente intentó detenerme. El licenciado está ocupado. Es una emergencia corporativa, mentí, y entré. Gustavo estaba hablando por teléfono, mirando por la ventana. Al verme, arqueó una ceja, terminó la llamada y colgó. Beatriz. Deberías estar comiendo dim sum. ¿Qué haces aquí? Me senté y, en 10 minutos, le vomité toda la historia. Las llaves, la pintura rosa, el sofá italiano, la policía inútil, la traición de mis padres. Gustavo escuchó en silencio, tamborileando los dedos sobre su escritorio de caoba. Cuando terminé, soltó una risa seca. Típico. El comodato precario es la pesadilla de los propietarios en México. Tu hermana tiene la posesión, y la posesión es 9/10 de la ley en este país, especialmente con niños de por medio. Dime qué hacer, Gustavo. No me importa cuánto cueste. Quiero mi casa de vuelta y quiero que paguen.
Gustavo se inclinó hacia adelante, su mirada se afiló. Si vamos por la vía ordinaria, el policía tiene razón. Tardarás 18 meses en sacarla. Ella alegará necesidad, usará a los niños, llorará ante el juez. Y mientras tanto, seguirá destruyendo tu activo. No tengo 18 meses. Exacto. Necesitamos ser creativos. Necesitamos que ella se incrimine y necesitamos evidencia sólida del daño patrimonial para convertir esto de un asunto familiar a un asunto de daños y perjuicios con posible responsabilidad penal. ¿Cómo hacemos eso? Ella no me va a dejar entrar otra vez. Cambió la chapa. Gustavo sonrió, una sonrisa depredadora que me dio escalofríos y esperanza al mismo tiempo. No necesitas que te deje entrar a ti, Beatriz. Necesitas que deje entrar al banco. ¿Al banco? Vamos a inventar una historia. Le vas a decir que estás en problemas financieros por haber regresado de Singapur. Que necesitas reestructurar tu hipoteca o el banco te va a quitar la casa en un mes y los echará a todos a la calle. Le dirás que el banco necesita hacer un avalúo de refinanciamiento urgente. ¿Y eso para qué sirve? Para meter a un perito notariado y a un fotógrafo forense dentro de la casa con su permiso. Documentaremos cada rayón, cada pared pintada, cada mueble faltante. Tendremos un acta oficial con fe pública del estado del inmueble. Con eso, no solo pediremos el desalojo, sino que la demandaremos por daño en propiedad ajena y daño moral. Y lo mejor, involucraremos a tus padres. ¿A mis padres? Sentí un nudo en el estómago. Ellos entregaron la posesión. Son responsables solidarios. Si tu hermana no tiene dinero, y claramente no lo tiene, tus padres tendrán que responder. Es la única forma de presionar real. ¿Estás dispuesta a ir contra ellos? Dudé. Eran mis padres. Eran los que me dieron la vida. Pero también eran los que me habían dado la espalda ayer. Recordé la cara de mi madre diciéndome egoísta. Recordé a mi padre masticando en silencio mientras yo lloraba. Sí, dije, y mi voz no tembló. Hazlo. Quémalos a todos. Esa noche, de vuelta en el motel, me sentí más sola que nunca, pero era una soledad diferente. Ya no era la soledad de la víctima, sino la del general antes de la batalla. Gustavo había redactado el guión. Yo tenía que llamar a Lorena mañana. Tenía que actuar. Tenía que tragarme mi orgullo y fingir sumisión para que ella cayera en la trampa. Me acosté en la cama mirando el techo manchado de humedad. Pensé en mi infancia. Recordé una Navidad, cuando tenía 10 años. Yo había ahorrado todo el año mi domingo para comprarme una muñeca especial. Lorena, que tenía 13, había gastado su dinero en dulces y revistas. El día de Navidad, ella lloró porque yo tenía un juguete nuevo y ella no. Mi madre, con esa dulzura tóxica, me dijo, Beatriz, préstasela a tu hermana, no seas mala. Mira cómo llora. Se la presté. A las 2 horas, la muñeca estaba decapitada. Lorena dijo que fue un accidente. Mamá dijo, ya ni modo, son cosas que pasan, no te enojes con tu hermana. Nadie me pagó la muñeca. Nadie me pidió perdón. Y yo tuve que consolar a Lorena porque se sentía mal por haberla roto. Ese patrón se había repetido 1000 veces. Con ropa, con novios, con oportunidades. Y ahora, con mi casa. Nunca más, susurré en la oscuridad. Esta vez, la muñeca rota la van a pagar. Saqué mi celular y abrí la galería de fotos. Busqué la carpeta titulada Mi hogar. Ahí estaban las fotos de cuando recibí el departamento. El piso brillante, las paredes inmaculadas, el sofá perfecto. Las comparé mentalmente con el horror que había visto ayer. El contraste era doloroso, pero necesario. Era mi combustible. Me dormí con el teléfono en la mano, aferrándome a esas imágenes como si fueran un salvavidas. Mañana empezaba la obra de teatro. Mañana empezaba la venganza. Y yo iba a ganar el Oscar a la mejor actriz. A las 9 de la mañana en punto, Gustavo me envió un mensaje, el equipo está listo. El perito es el ingeniero Salas.
Tiene cara de abuelo inofensivo, pero no se le escapa nada. Llámala ahora. Respiré hondo. Practiqué mi voz frente al espejo. Tenía que sonar derrotada, cansada, pero razonable. Marqué el número de Lorena. Contestó al tercer tono. ¿Qué quieres? Su voz era hostil. Lorena, por favor, no cuelgues, empecé, poniendo un tono lloroso. Lo siento. Ayer me puse muy mal. El viaje, el cansancio, reaccioné horrible. Hubo un silencio al otro lado. Luego, un bufido de satisfacción. Pues sí, te portaste como una loca. Asustaste a los niños. Pelusa sigue escondido debajo de la cama. Lo sé, lo sé. Perdóname. Tienes razón, la familia es lo primero y tú necesitas el lugar más que yo. Exacto. Me alegra que por fin entres en razón. Mamá tenía razón, solo necesitabas calmarte. Sí, pero, Lorena, tenemos un problema grave. ¿Qué? Como regresé antes de Singapur, perdí el bono de expatriación. Y con los gastos del viaje, el banco me notificó hoy que si no reestructuro la hipoteca esta semana, van a iniciar el proceso de embargo. Nos quedaríamos sin casa las dos. ¿Qué? No. No puedes dejar que nos quiten la casa. Acabo de acomodar todo. No quiero eso. Por eso hablé con el banco. Aceptaron darme una prórroga y bajar la mensualidad, pero exigen hacer un avalúo físico urgente. Necesitan ver que la casa sigue ahí y que vale lo que dicen los papeles. ¿Tienen que entrar? Lorena sonaba sospechosa. Sí, es requisito. Pero no te preocupes, solo es un perito viejito. Va a tomar unas fotos, medir unos muros y ya. Tú solo di que estás cuidando la casa. No menciones que vives ahí permanentemente, di que estás de visita, para que no suban el seguro. ¡Ay, qué flojera! Tengo la casa hecha un desastre con los niños. Por favor, Lorena. Si no entra hoy, nos embargan el lunes. Te lo ruego. Hazlo por tus hijos. La mención del embargo y de sus hijos funcionó. El miedo a perder su techo gratuito fue más fuerte que su pereza. Está bien, está bien. Que venga. Pero que sea rápido. A las 11 los niños ven sus caricaturas. Gracias, hermana. Gracias. Llego en una hora con el señor. Colgué. Mis manos no temblaban. Estaban firmes. Gustavo tenía razón. La codicia y la comodidad eran sus puntos débiles. Me vestí con ropa sobria, de oficina. Me encontré con Gustavo y el ingeniero Salas en un café cerca de Santa Fe. Salas traía una cámara profesional y una tablet. Gustavo traía una carpeta de piel con los documentos legales listos para ser llenados con la evidencia. Recuerda, Beatriz, dijo Gustavo. Tú no peleas. Tú aguantas. Deja que Salas haga su trabajo. Cada foto es un clavo en su ataúd. Si ella te insulta, tú callas. Si los niños te patean, tú sonríes. Hoy somos recolectores de evidencia. Mañana somos verdugos. Asentí. Subimos a mi auto y nos dirigimos a la torre. Al ver el edificio acercarse, sentí una mezcla de adrenalina y náuseas. Iba a entrar a la boca del lobo, pero esta vez, yo traía los dientes afilados. Llegamos a la puerta del departamento. El ingeniero Salas se ajustó sus lentes y adoptó una postura encorvada, inofensiva. Gustavo se quedó en el auto, su presencia, con su traje de $3,000 y su mirada de tiburón, habría alertado a Lorena. Yo era el caballo de Troya y Salas era mi ejército escondido. Toqué el timbre. Lorena abrió. Llevaba la misma ropa de ayer, o tal vez otra igual de sucia. Tenía un plato de cereal en la mano. Llegan tarde, dijo con la boca llena. Lo siento, el tráfico, murmuré, bajando la cabeza. Él es el ingeniero Salas, del banco. Buenas tardes, señora, dijo Salas con voz amable. Solo será un momentito.
Necesito documentar el estado de conservación de los acabados y la estructura. Pasen, pasen. Pero cuidado donde pisan, hay legos por todos lados. Entramos. La luz del día revelaba el desastre con mucha más crueldad que la noche anterior. Las cortinas estaban cerradas, pero los rayos de sol que se colaban iluminaban el polvo suspendido en el aire. Salas comenzó a trabajar de inmediato. Era metódico. Sacó su cámara y empezó a disparar. Clic, clic, clic. El sonido del obturador era música para mis oídos. Voy a necesitar tomar fotos de los pisos, señora, dijo Salas. Para verificar que no haya humedad. Se agachó y tomó fotos macro, de altísima resolución, de los rayones profundos en la madera de nogal. De las manchas pegajosas de refresco derramado que nadie había limpiado. De las estampas de Spider-Man pegadas con pegamento industrial en el soplo. Lorena se tiró en el sofá, bueno, en los cojines tirados en el suelo que usaban como sofá, y prendió la tele. Ignórenme, yo sigo viendo mi novela. Oye, Beatriz, ¿no trajiste algo de comer? Se me antojaron unos tacos. No, Lorena. Vengo directo de la oficina. Qué inútil eres. Vienes a molestar y ni siquiera traes comida. Mamá sí me trae comida. Apreté los dientes tan fuerte que mi mandíbula crujió. Lo siento. A la próxima. Sala se movió hacia la cocina. Abrió los gabinetes. Foto a las bisagras rotas, cómo rompieron una bisagra de acero en 3 semanas. Foto a la encimera de granito manchada con grasa quemada. Foto al horno, que tenía una costra negra en el cristal. Todo esto se deduce del valor de la propiedad, susurró Salas para que solo yo lo escuchara. Excelente para la demanda. Siga, ingeniero. No se detenga. El momento crítico llegó cuando entramos a la guardería del infierno, mi antigua habitación principal. El olor a pañal sucio era más intenso aquí. Había 2 niños saltando en las camas. Uno de ellos, mi sobrino de 5 años, estaba dibujando en la pared rosa con un marcador permanente negro. Mira, tía. Hice un monstruo. Gritó el niño. Mi instinto fue gritarle, detenerlo. Pero Salas me puso una mano suave en el hombro y negó con la cabeza. Levantó la cámara y tomó una foto perfecta del niño vandalizando la pared, con la cara de Lorena visible al fondo, ignorando todo mientras miraba su celular. Evidencia de negligencia en la supervisión y daño activo, murmuró Salas. Luego, Salas se dirigió al baño principal. Mi baño tipo spa, con mármol de Carrara. Entré detrás de él y casi vomito. La tina de hidromasaje estaba llena de ropa sucia en remojo. El agua estaba gris y turbia. Había juguetes de baño con moho tirados por el suelo. El espejo estaba salpicado de pasta de dientes y, ¿eso era tinte de pelo? Parece que intentaron teñirse el pelo aquí y mancharon el mármol poroso, notó Salas, tomando fotos de las manchas moradas que nunca saldrían de la piedra natural. Esto requerirá cambiar toda la placa. Costoso. Muy costoso. Documente todo, ingeniero. La grifería también. Una de las llaves del lavabo, una pieza alemana de diseño, estaba floja y goteaba. Alguien la había forzado. Regresamos a la recámara. Lorena entró en ese momento, arrastrando los pies. Oigan, ya se tardaron mucho ahí, ¿no? El bebé necesita su siesta. Ya sálganse de mi cuarto. Mi cuarto. La audacia de esa mujer no tenía límites. Solo una cosa más, señora, dijo Salas. Necesito verificar los closets para ver si hay humedades estructurales. Lorena bufó. Ay, bueno. Pero rápido. Está hecho un desastre. Abrió el vestidor. Salas entró y su cámara no paró. Fotografió las bolsas de basura donde estaba mi ropa. Fotografió las repisas de madera fina que habían sido rayadas y golpeadas para meter cajas a la fuerza. En una esquina, vio algo que me hizo detener la respiración. Mi caja fuerte. Estaba abierta. Corrí hacia ella. Estaba vacía. Lorena,
mi voz era un hilo. ¿Qué pasó con lo que había aquí? Tenía unos aretes de perlas que me regaló mi abuela. Un reloj que me compré con mi primer bono grande. Y unos dólares en efectivo. Lorena se encogió de hombros, sin mirarme a los ojos. Estaba abierta cuando llegamos. No había nada. Seguramente te lo llevaste a Singapur o te robaron antes. No me mires a mí. Mentira. Yo sabía que la había cerrado. Ella había encontrado la combinación, que estúpidamente era mi fecha de nacimiento, algo que mi familia sabía, y la había saqueado. Miré a Salas. Él asintió. Había tomado foto de la caja fuerte vacía. Creo que tenemos todo lo que necesitamos, señorita Beatriz, dijo Salas, cerrando la tapa de su lente. Salimos del departamento en silencio. Lorena ni siquiera se levantó del suelo para despedirnos. Cierra bien al salir, gritó desde la sala. Y dile a mamá que me traiga pañales si hablas con ella. Cerré la puerta. Escuché el clic del cerrojo. Bajamos en el elevador en un silencio sepulcral. Cuando llegamos al auto donde esperaba Gustavo, me derrumbé. Empecé a temblar incontrolablemente. Gustavo bajó la ventanilla. ¿Lo tenemos? Salas le entregó la tarjeta de memoria de la cámara. Tenemos un desastre de proporciones bíblicas, licenciado. Daño estructural, daño estético, vandalismo, robo, es una zona de guerra. Calculo daños por más de 2,5 millones de pesos, conservadoramente. Gustavo sonrió, y esta vez su sonrisa daba miedo de verdad. Perfecto. Beatriz, sécate esas lágrimas. Ya no eres la víctima. Ahora eres el verdugo. Vamos a redactar la demanda. Pasamos las siguientes 48 horas en el despacho de Gustavo, armando el expediente. Era una obra de arte legal. El dossier, como lo llamó Gustavo, contenía 2 partes principales. Primero, el juicio de desahucio express. Gracias a las fotos de Salas, podíamos probar que la ocupante estaba causando daños graves y permanentes al inmueble, lo cual es una de las pocas causales que permite a un juez ordenar un desalojo inmediato. Medida cautelar, para proteger el patrimonio, incluso con menores presentes. No era solo un inquilino moroso, era un vándalo activo. Segundo, y más importante, la demanda civil por daños y perjuicios. Aquí es donde entraba la jugada maestra. Demandamos a Lorena por los 2,8 millones de pesos, reparaciones y muebles robados / dañados y rentas caídas y daño moral. Pero también demandamos a Ramiro y Yolanda. ¿Bajo qué concepto? Pregunté, viendo sus nombres en el papel legal. Responsabilidad civil solidaria y culpa invigilando, explicó Gustavo. Ellos tenían la custodia legal de las llaves. Ellos facilitaron el acceso. Ellos actuaron como gestores oficiosos al darle la posesión a tu hermana sin tu consentimiento escrito. Son cómplices. Y a diferencia de tu hermana, ellos tienen activos. Tienen su casa, susurré. La casa de la Narvarte. Donde crecí. Donde me manipularon toda la vida. Exacto. Esa casa vale unos 5 o 6 millones. Suficiente para cubrir tu deuda. Gustavo puso el bolígrafo frente a mí. Beatriz, este es el momento de la verdad. Si firmas esto, no hay vuelta atrás. Vas a demandar a tus padres. Probablemente te odien el resto de sus vidas. Te llamarán malagradecida, monstruo, todo el repertorio. Miré el papel. Pensé en mi sofá en la basura. Pensé en mis aretes de la abuela robados. Pensé en la risa de mi madre diciéndome egoísta mientras me pedía que pagara por mi propia destrucción. Ellos dejaron de ser mis padres cuando eligieron a Lorena sobre mi dignidad, dije. Tomé el bolígrafo. La tinta fluyó negra y permanente sobre el papel blanco. Firmé mi nombre con fuerza, rasgando un poco la hoja. Procede, Gustavo. Que les notifiquen mañana mismo. Esa noche dormí como un bebé. No porque estuviera feliz, sino porque por fin, después de toda una vida de cargar con el peso de los demás, había soltado la carga. El misil estaba en el aire.
Solo quedaba esperar el impacto. El impacto llegó 3 días después, a las 7 de la mañana. Yo no estuve presente físicamente, Gustavo me aconsejó que me mantuviera lejos para evitar agresiones físicas, pero Mireya, mi fiel espía, me transmitió todo en vivo y Gustavo me envió el reporte oficial después. Una patrulla y 2 actuarios del juzgado se presentaron en mi departamento. Gracias a la evidencia fotográfica irrefutable de destrucción de propiedad, y un poco de presión de los contactos de Gustavo para agilizar el trámite, el juez había dictaminado una medida cautelar de aseguramiento del inmueble. Tocaron la puerta. Lorena no abrió. Los actuarios traían cerrajero. Cuando abrieron la puerta, el caos se desató. Lorena estaba dormida. Al ver a la policía entrar en mi recámara rosa, empezó a gritar como una poseída. Es mi casa. Tengo hijos. No me pueden sacar. Chillaba, tratando de bloquear la puerta con su barriga de embarazada. El actuario, un hombre serio e impasible, le leyó la orden. Señora, tiene orden de desalojo inmediato por destrucción de propiedad ajena y despojo. Tiene 1 hora para sacar sus efectos personales indispensables. El resto se inventariará y se sacará a la banqueta. Lorena llamó a mamá. Por supuesto. Yolanda llegó en 20 minutos, en pijama y abrigo, con mi padre detrás, pálido como un fantasma. ¿Qué es esto?, gritó mi madre a los policías. Esta es casa de mi hija. Yo les di permiso. Llamen a Beatriz. Ella les va a explicar. El actuario le entregó a mi madre otro sobre. La notificación de la demanda. Usted también está demandada, señora. ¿Y su esposo? Por coparticipación en los daños. Mireya me contó que mi madre se quedó paralizada, con la boca abierta, mirando el papel como si estuviera escrito en chino. Luego, miró hacia la cámara del celular de Mireya, quien estaba grabando discretamente desde el pasillo, y gritó. Beatriz. Sé que estás viendo esto. Maldita seas. Y le haces esto a tu propia hermana embarazada. Dios te va a castigar. Pero Dios no bajó a detener a los cargadores. En 1 hora, las bolsas de basura negras con la ropa de Lorena, la cuna mal armada y el corralito sucio estaban en la banqueta de Santa Fe, bajo la llovizna fría. Lorena lloraba sentada en una de las bolsas, abrazando a sus hijos. Mi padre intentaba consolarla. Mi madre seguía gritando al aire, maldiciendo mi nombre. Fue un espectáculo brutal. Triste. Patético. Pero cuando vi la foto de mi departamento vacío de nuevo, aunque sucio y dañado, sentí que mis pulmones se llenaban de aire por primera vez en semanas. Había recuperado mi territorio. Ahora faltaba cobrar la factura. La verdadera guerra no fue el desalojo, sino lo que vino después. El dinero. 1 semana después, se llevó a cabo la primera audiencia de conciliación. Yo me senté al lado de Gustavo, vestida con mi mejor traje negro, intocable. Del otro lado de la mesa de caoba, estaba mi familia. Lorena se veía demacrada, ojerosa. Mis padres parecían haber envejecido 10 años. Habían contratado a un abogado barato, un tipo con traje brillante y corbata manchada que olía a tabaco. Mi cliente, empezó el abogado de ellos, no tiene recursos. Es madre soltera, desempleada. No puede pagar los 2.800.000 pesos que piden. Es ridículo. Sugerimos que retiren la demanda por la paz familiar. Gustavo ni siquiera parpadeó. Abrió su carpeta y sacó las fotos. Las fotos de la caja fuerte vacía. Las fotos del mármol manchado. Las fotos de mi sofá en la basura. No estamos aquí para negociar paz, dijo Gustavo con voz gélida. Estamos aquí para cobrar daños. Si la señora Lorena no tiene dinero, lo entendemos. Por eso demandamos a los señores Ramiro y Yolanda como responsables solidarios. El abogado contrario se rió nerviosamente. Ellos son jubilados. Sus pensiones son intocables. Sus pensiones sí, interrumpió Gustavo. Pero su propiedad en la colonia Narvarte no.
Ya investigamos el registro público de la propiedad. La casa está libre de gravamen. Vale aproximadamente 6 millones. Solicitaremos el embargo precautorio de la propiedad para garantizar el pago. El silencio que siguió fue absoluto. Vi cómo el color desaparecía de la cara de mi padre. Mi madre se llevó la mano al pecho, boqueando. ¿La casa? Tartamudeó mi madre. ¿Nos van a quitar la casa donde creciste? Ustedes le quitaron la casa a su hija, respondí yo, mirándola directamente a los ojos por primera vez. Ustedes permitieron que la destruyeran. Ahora estamos a mano. Beatriz, por favor. Lorena rompió a llorar. Es culpa mía. No les hagas esto a mis papás. Y méteme a la cárcel a mí si quieres, pero no les quites su casa. Fue la primera vez en su vida que Lorena intentó proteger a alguien más que a sí misma. Pero era demasiado tarde. No vas a ir a la cárcel, Lorena, dije. Pero alguien tiene que pagar. Y como tú nunca has pagado nada en tu vida, ahora les toca a tus patrocinadores. Gustavo empujó un documento hacia ellos. Tenemos una propuesta. Un acuerdo de reconocimiento de adeudo. No embargamos la casa hoy, si firman esto. El acuerdo era brutal pero justo. Lorena reconocía la deuda total de 2.8 millones de pesos. Se comprometía a pagar una mensualidad fija durante los próximos 15 años. Una cantidad que le dolería, que la obligaría a trabajar de verdad, no a jugar a ser víctima. Pero la cláusula clave era la del aval. Mis padres, Ramiro y Yolanda, firmaban como avales y deudores solidarios. Ponían su casa de la Narvarte como garantía hipotecaria del acuerdo. ¿Qué significa esto? Preguntó mi padre, con la pluma temblando en su mano. Significa, papá, le expliqué con voz suave, que si Lorena falla un solo pago, uno solo, yo me quedo con su casa. Sin juicios, sin pleitos. La escritura pasa a mi nombre inmediatamente. Ustedes son los garantes de que su hija cumpla. Mi madre lloraba en silencio. Sabía lo que eso significaba. Significaba que por el resto de sus vidas, tendrían que vigilar a Lorena, obligarla a trabajar, obligarla a ser responsable, porque si no, ellos terminarían en la calle. Ya no podrían solaparla. Ahora, su supervivencia dependía de la responsabilidad de Lorena. Es un castigo cruel, Beatriz, susurró mi madre. No es un castigo, mamá. Es una lección. Ustedes crearon al monstruo. Ahora ustedes lo controlan. Se miraron entre ellos. Miraron a Lorena, que sollozaba con la cabeza entre las manos. Sabían que no tenían opción. Si iban a juicio, perderían la casa de todas formas y tendrían que pagar costas legales. Ramiro firmó primero. Luego Yolanda. Sus firmas eran garabatos temblorosos. Cuando terminaron, Gustavo recogió los papeles. Un placer hacer negocios, dijo. Yo me levanté. No me despedí. No abracé a nadie. Caminé hacia la salida. Beatriz, me llamó mi padre antes de que saliera. Me detuve, pero no me volví. Perdimos una hija hoy, dijo él. No, papá, respondí sin mirar atrás. Perdieron a la hija que les servía. A la otra, a la que tienen que mantener, esa la tienen ahí sentada. Que la disfruten. Salí del edificio. El sol brillaba en la calle Reforma. El aire estaba contaminado, pero a mí me supo a gloria. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción frenética. Contraté a un equipo de restauradores de primera. Rasparon la pintura rosa de las paredes. Lijaron y barnizaron el piso de nogal hasta que las cicatrices desaparecieron. El baño tuvo que ser remodelado casi por completo. Cambié el mármol manchado por granito negro, más duro, más frío. No volví a comprar el sofá color crema. En su lugar, compré uno de terciopelo gris oscuro, moderno, elegante y un poco austero. Cambié las cerraduras por un sistema biométrico de huella digital y código. Instalé cámaras de seguridad en cada habitación, conectadas a mi celular. Mi casa volvió a ser hermosa.
pero ya no era la misma casa. Antes era un santuario de inocencia y esperanza. Ahora era una fortaleza. Era un monumento a mi supervivencia. Cuando la última caja fue desempacada y el olor a pintura nueva, esta vez blanca, inmaculada, llenó el aire, me senté en mi nuevo sofá. Estaba sola. Completamente sola. El teléfono no sonaba. No había mensajes de buenos días, hija. No había invitaciones a comer mole el domingo. Sentí una punzada de dolor, claro que sí. Soy humana. Extrañaba la ilusión de tener familia. Pero luego, miré mi cuenta bancaria. El primer pago de Lorena había llegado puntualmente. Había conseguido un trabajo como recepcionista en una clínica y vendía postres los fines de semana. Mireya me contó que mis padres la tenían checada con cronómetro. No le permitían gastar un peso en tonterías. Por primera vez en 38 años, Lorena estaba conociendo la vida real. Sonreí. Había logrado lo imposible, había obligado a mi familia disfuncional a ser funcional, aunque fuera a punta de pistola legal. Ha pasado un año desde entonces. Sigo viviendo en mi torre de marfil en Santa Fe. Me ascendieron de nuevo en el trabajo. Viajo mucho. Mi vida es envidiable en Instagram. De mi familia hace poco, y solo por terceros. Mireya se encontró a mi madre en el supermercado hace unas semanas. Me dijo que Yolanda se ve muy acabada. Llevaba un abrigo viejo y estaba comprando marcas genéricas. Se quejó con Mireya, pensando que ella me pasaría el chisme, lo cual hizo, de que no tienen dinero para medicinas porque casi toda la pensión de papá se va en completar la mensualidad que Lorena a veces no alcanza a cubrir. Viven con miedo, me dijo Mireya. Miedo a que te enojes y ejecutes la garantía. Miedo a perder su techo. Dicen que eres implacable. Bebí un sorbo de mi vino tinto, mirando las luces de la ciudad bajo mis pies. Soy justa, corregí. Solo soy justa. Lorena sigue pagando. Cada mes, el día 5, llega la notificación. Es el único lazo que nos une ahora. Un hilo digital de dinero que fluye de su miseria a mi cuenta de ahorros. A veces me pregunto si fui demasiado lejos. Si debería haber perdonado, haber dejado que se quedaran con mi casa, haber aceptado mi rol de mártir para mantener la paz. Pero luego miro mis paredes blancas. Miro mi espacio, mi silencio, mi paz. Y recuerdo el abrigo con orina de gato. Recuerdo el sofá en la basura. Recuerdo la risa de mi madre diciéndome egoísta. Y la duda se disipa. Hice lo que tenía que hacer. Rompí el ciclo de abuso. Me convertí en el villano de su historia para poder ser el héroe de la mía. La soledad es fría, sí. Pero es una frialdad limpia, honesta. Prefiero morir de frío en mi castillo vacío que morir de asfixia bajo el peso de una familia que solo me quería por lo que podía quitarme. Ahora, levanto mi copa hacia el reflejo en la ventana. Salud, Beatriz, me digo a mí misma. Sobreviviste. Y por primera vez en mi vida, eso es suficiente. ¿Tú qué piensas? ¿Beatriz fue demasiado cruel al poner en riesgo la casa de sus padres ancianos? ¿O se lo merecían por haber permitido el abuso de la hermana? Esta historia nos deja una pregunta difícil: ¿hasta dónde llega la lealtad familiar y dónde empieza el amor propio? Si disfrutaste esta historia de venganza y justicia, por favor suscríbete al canal y activa la campanita. Dale like si crees que Beatriz hizo lo correcto. Nos vemos en el próximo video con más dramas increíbles. Hasta la próxima.